El destino no es algo que sucede por casualidad. Se construye todos los días a través de las palabras que eliges pensar y decir. ¿Y si te digo que 15 frases pueden ser el secreto para inclinar tu destino a tu favor? No se trata de suerte o coincidencia, sino de poder mental y enfoque consciente. Estas frases son como herramientas invisibles que pueden reprogramar tu mente, fortalecer tu resiliencia y guiar tus decisiones hacia un camino de éxito. En este video descubrirás cómo 15 frases diarias pueden cambiar tu perspectiva, ayudándote a enfrentar desafíos con confianza, superar miedos y alcanzar claridad mental. No importa si buscas paz interior, autocontrol o crecimiento personal, estas frases son el punto de partida para una transformación real. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que se sentía atrapada en un ciclo interminable de frustraciones. Cada día parecía una batalla cuesta arriba, llena de obstáculos que la hacían cuestionar si el destino estaba en su contra. Un día, mientras buscaba respuestas, encontró un viejo cuaderno con una lista de 15 frases. Al principio parecían simples palabras, pero decidió darles una oportunidad. Cada mañana, repetía esas frases con convicción, como un ritual sagrado. El tiempo, algo comenzó a cambiar. Las frases, que antes parecían solo palabras, empezaron a reprogramar su mente. Se dio cuenta de que los desafíos no habían desaparecido, pero su manera de enfrentarlos era diferente. En lugar de sentirse víctima de las circunstancias, comenzó a tomar el control. Cada frase era como un faro de claridad, guiándola a través de la niebla de la incertidumbre. Un día, miró hacia atrás y comprendió que el destino no había cambiado por casualidad. Se había inclinado a su favor porque ella había cambiado. Las 15 frases no eran mágicas, pero eran poderosas. Le ayudaron a transformar el miedo en coraje, la duda en confianza y el caos en claridad. Y ahora lo sabía. El destino no es algo que te sucede, es algo que creas. Antes de seguir con el video, piensa en esto por un momento. Hoy elijo convertirme en mi mejor versión. Comenta, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Frase 1. El poder de hoy define el mañana. Cada día es una oportunidad para construir el futuro que deseas. Esta frase no es solo una afirmación motivacional, es un principio fundamental de la filosofía estoica, que nos enseña que el presente es el único momento sobre el cual tenemos control absoluto. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos recuerdan que el pasado ya no existe y el futuro es incierto, pero el hoy es nuestro campo de batalla. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: no desperdicies lo que queda de tu vida en especulaciones sobre los demás, a menos que sea por algún bien común. Esto significa que cada acción, cada pensamiento y cada decisión que tomamos hoy tiene el poder de moldear nuestro mañana. Imagina tu vida como un edificio. Cada día colocas un ladrillo. Algunos días ese ladrillo puede parecer insignificante, pero con el tiempo, esos pequeños esfuerzos se convierten en una estructura sólida. Si hoy eliges la disciplina, la gratitud y la acción consciente, estás construyendo un futuro de éxito y paz interior. Por el contrario, si te dejas llevar por la procrastinación o la negatividad, estás sentando las bases para un mañana incierto y caótico. Epicteto, otro gran filósofo estoico, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias están influenciadas por nuestras percepciones. Si hoy eliges ver los desafíos como oportunidades en lugar de obstáculos,
estás inclinando tu destino hacia el crecimiento y la superación. Un ejemplo práctico. Imagina que hoy tienes la opción de levantarte temprano para hacer ejercicio o quedarte en la cama. La decisión que tomes no solo afectará tu día, sino que también establecerá un patrón para tu futuro. Si eliges la disciplina, no solo estarás más saludable físicamente, sino que también fortalecerás tu voluntad, lo que te ayudará a enfrentar desafíos mayores en el futuro. El poder de hoy define el mañana, porque cada acción, por pequeña que sea, es una semilla que plantamos para nuestro futuro. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Hoy es el momento de tomar decisiones conscientes, de actuar con integridad y de construir un destino que refleje lo mejor de ti. Frase 2. La claridad mental es tu superpoder. Había una época en mi vida en la que cada día era una batalla contra el caos. Mi mente era un laberinto de pensamientos entrelazados, preocupaciones del trabajo, deudas pendientes, relaciones complicadas y una lista interminable de tareas por hacer. Me sentía como si estuviera nadando contra la corriente, sin rumbo fijo, sin saber cuál era la siguiente decisión correcta. Hasta que un día, en medio de ese desorden, alguien me dijo: la claridad mental es tu superpoder. Esa frase resonó en mí como un eco que no podía ignorar. No fue fácil al principio. La claridad no llega de la noche a la mañana. Comencé con algo simple. Cada mañana, antes de revisar mi teléfono o sumergirme en el ruido del mundo, me sentaba en silencio durante 5 minutos. No era meditación, no era nada complicado, solo era yo, respirando y preguntándome: ¿qué es lo más importante hoy? Al principio mi mente intentaba sabotearme, saltando de un pensamiento a otro. Pero con el tiempo, esos 5 minutos se convirtieron en un ritual sagrado. Era como limpiar el polvo de un espejo. Poco a poco, la imagen se volvía más nítida. Un día, esa claridad me salvó de tomar una decisión impulsiva. Estaba a punto de aceptar un trabajo que parecía atractivo por el salario, pero algo no encajaba. En lugar de dejarme llevar por la presión o la emoción del momento, me detuve. Respiré. Me pregunté: ¿esto me acerca a mis metas reales o solo es una distracción brillante? La respuesta fue clara. No era lo que yo quería. Decidí rechazar la oferta y, semanas después, apareció una oportunidad que sí estaba alineada con mi propósito. Ese fue el momento en que entendí que la claridad mental no es solo un concepto bonito, es una herramienta poderosa que te permite ver más allá del ruido y tomar decisiones que realmente importan. La claridad mental no significa que todo esté resuelto o que no haya problemas. Significa que, incluso en medio del caos, puedes identificar lo esencial y actuar con intención. Es como tener una brújula en un bosque denso. No te dice cómo será el camino, pero te asegura que estás avanzando en la dirección correcta. Y eso, en un mundo lleno de distracciones y opiniones ajenas, es un superpoder. Así que, cada vez que sientas que la confusión te invade, recuerda: la claridad no es un regalo, es una decisión. Tómate un momento, respira, pregúntate qué es lo importante. Y verás cómo, poco a poco, el ruido se desvanece y el camino se ilumina. Porque cuando tu mente está clara, el mundo entero se inclina ante ti. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando? Comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. Frase 3. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Imagínate por un momento, estás frente a un muro. No es un muro cualquiera, es alto, imponente,
parece insuperable. Pero, ¿y si te dijera que ese muro no está ahí para detenerte, sino para enseñarte a escalar? Sí, justo como lo oyes. Los obstáculos, esos que a veces nos hacen querer tirar la toalla, no son más que oportunidades disfrazadas. ¿Oportunidades de qué? De crecer, de aprender, de transformarte en la versión más fuerte y sabia de ti mismo. Piensa en eso. Cada vez que te enfrentas a un desafío, es como si la vida te estuviera lanzando un guante. Y no es para que te rindas, sino para que lo recojas y te des cuenta de que tienes más fuerza de la que creías. Esa discusión que tuviste, ese proyecto que no salió como esperabas, esa meta que parece lejana, todo eso son lecciones. Lecciones que, aunque duelan en el momento, te están preparando para algo más grande, algo que quizás ni siquiera puedes ver todavía. Pero aquí está el truco. No se trata solo de superar el obstáculo, sino de entenderlo. ¿Qué te está queriendo decir? ¿Qué puedes aprender de él? Porque cada problema, por pequeño o grande que sea, es un escalón. Sí, un escalón que te lleva más cerca de donde quieres estar. Y no es fácil. Nadie dijo que lo sería. Pero, ¿sabes qué? Tampoco es imposible. Así que la próxima vez que te encuentres frente a ese muro, no lo veas como un enemigo. Véelo como un maestro. Respira hondo, ajusta tus guantes y empieza a escalar, porque cada paso, cada esfuerzo, te está llevando más cerca de la cima. Y cuando llegues ahí, te darás cuenta de que no solo superaste el obstáculo, sino que te convertiste en alguien capaz de enfrentar lo que sea. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que no estás solo en esto. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a esos muros. La diferencia está en cómo decidimos verlos, como un límite o como una oportunidad. Tú eliges, pero recuerda, los obstáculos no están ahí para detenerte, están ahí para mostrarte de qué estás hecho. Frase 4. El control comienza con la aceptación. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra una idea poderosa, la dicotomía del control. Esta enseñanza, central en las obras de Epicteto, nos recuerda que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. La clave para vivir una vida plena y equilibrada radica en saber distinguir entre ambas y actuar en consecuencia. Como dijo Epicteto, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Dependen de nosotros nuestras opiniones, impulsos, deseos, aversiones. En una palabra, todo lo que es obra nuestra. La frase, el control comienza con la aceptación, encapsula esta sabiduría. Aceptar lo que no podemos cambiar no es un acto de resignación, sino de liberación. Cuando dejamos de luchar contra lo que está fuera de nuestro alcance, como el clima, las acciones de los demás o ciertos eventos inesperados, liberamos una energía invaluable que podemos redirigir hacia lo que sí podemos controlar. Nuestras acciones, pensamientos y respuestas. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Puedes frustrarte, maldecir y aumentar tu estrés. O puedes aceptar la situación y usar ese tiempo para escuchar un podcast inspirador, reflexionar sobre tu día o simplemente respirar profundamente. Esta elección, aparentemente pequeña, tiene un impacto profundo en tu bienestar emocional y mental. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reforzó esta idea al decir: acepta humildemente lo que no puedes cambiar, cambia valientemente lo que puedes y ten la sabiduría para distinguir entre ambos. Esta frase no solo nos invita a la aceptación, sino también a la acción consciente. Aceptar no significa quedarse pasivo, significa reconocer la realidad para poder actuar de manera efectiva dentro de lo que sí está en nuestras manos. Un ejemplo práctico de esto se ve en las relaciones personales.
No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Si alguien te critica, puedes elegir aceptar que no puedes cambiar su opinión, pero sí puedes decidir si esa crítica te afecta o si la usas como una oportunidad para crecer. Esta actitud no solo te libera de la resistencia innecesaria, sino que también te empodera para enfocarte en lo que realmente importa: tu propio crecimiento y bienestar. La aceptación también nos enseña a vivir en el presente. Muchas veces, la resistencia surge de aferrarnos a cómo creemos que las cosas deberían ser, en lugar de aceptar cómo son. Séneca, otro gran estoico, nos advierte: el sufrimiento es menor cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable. Al aceptar la realidad, dejamos de desperdiciar energía en luchas inútiles y nos abrimos a la posibilidad de encontrar soluciones creativas y efectivas. El control comienza con la aceptación, porque solo cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, podemos enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos. Esta frase no es solo un recordatorio, sino una herramienta práctica para vivir con mayor claridad, paz y propósito. Al aceptar lo que no podemos controlar, nos liberamos de la resistencia innecesaria y nos empoderamos para construir un futuro más consciente y alineado con nuestros valores. Frase 5. Tus palabras crean tu realidad. Imagina por un segundo que tus palabras son como semillas. Cada una que sueltas, ya sea en voz alta o en silencio, cae en el suelo fértil de tu mente y comienza a crecer. ¿Qué tipo de plantas estás cultivando? ¿Flores que te llenan de energía y luz, o malezas que te ahogan y te impiden avanzar? Porque sí, tus palabras, esas que repites una y otra vez, tienen un poder increíble. No son solo sonidos o letras, son creadoras de realidades. Piensa en esto. Cada vez que dices no puedo, esto es imposible o nunca lo lograré, estás construyendo un muro a tu alrededor. Un muro que no está hecho de ladrillos, sino de limitaciones. Y lo peor es que tú mismo lo estás levantando sin darte cuenta. Pero, ¿y si cambias el guión? ¿Y si en lugar de decir no puedo, pruebas con voy a intentarlo? ¿O si cambias el esto es imposible por un ¿cómo puedo hacerlo posible? De repente, ese muro comienza a desmoronarse y no se trata solo de lo que dices en voz alta. Tu diálogo interno, ese que nadie más escucha, es igual de poderoso. Esas conversaciones que tienes contigo mismo, en las que te juzgas, te cuestionas o te subestimas, están moldeando tu realidad tanto o más que las palabras que compartes con los demás. ¿Te das cuenta? Eres el narrador de tu propia historia y cada palabra que eliges es un giro en la trama. Así que, ¿qué tal si empezamos a ser más conscientes? ¿Qué tal si nos detenemos un momento antes de hablar o de pensar y nos preguntamos, ¿esto me está ayudando o me está limitando? Porque tus palabras no son inocentes. Tienen el poder de abrir puertas o de cerrarlas, de iluminar tu camino o de oscurecerlo. Y aquí va un desafío. Hoy, solo por hoy, elige tus palabras con cuidado. Habla desde la confianza, desde la posibilidad, desde la esperanza. Y si te equivocas, no pasa nada. Vuelve a intentarlo. Porque cada vez que eliges una palabra positiva, estás sembrando una semilla de algo mejor. Algo que, con el tiempo, crecerá y te sorprenderá. Frase 6. La acción constante supera al talento ocasional. En un mundo que a menudo glorifica el talento natural y los logros instantáneos, la filosofía estoica nos recuerda que el verdadero progreso no se construye de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas acciones consistentes. Esta frase, la acción constante supera al talento ocasional, es un llamado a la disciplina y a la persistencia, dos pilares fundamentales de la vida estoica.
Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo y energía. No se trata de tener grandes talentos o habilidades innatas, sino de cómo aplicamos lo que tenemos de manera constante y enfocada. Un talento ocasional puede brillar en momentos específicos, pero es la acción constante la que construye un legado duradero. Imagina a dos personas. Una tiene un talento natural para tocar el piano, pero solo practica de vez en cuando. La otra no tiene tanto talento, pero practica todos los días, incluso si es solo por 15 minutos. Con el tiempo, es muy probable que la segunda persona supere a la primera. ¿Por qué? Porque la consistencia es más poderosa que el talento, cuando éste no se cultiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseña: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Esto significa que cada pequeña acción que realizamos, por insignificante que parezca, contribuye al todo. Si te enfocas en dar pequeños pasos todos los días, estás construyendo un camino sólido hacia tus metas. No importa si esos pasos son pequeños, lo importante es que sean constantes. Un ejemplo práctico de esto se ve en el ámbito de la salud. No necesitas correr un maratón de un día para otro para estar en forma. Basta con caminar 20 minutos al día o hacer ejercicio de manera regular. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos se acumulan y generan resultados significativos. Lo mismo aplica para cualquier área de la vida: el aprendizaje, las relaciones, el trabajo o el crecimiento personal. Epicteto también nos ofrece una perspectiva valiosa. Si quieres mejorar, conténtate con ser considerado un tonto. Esto significa que no debemos temer al esfuerzo constante, incluso si al principio no vemos resultados inmediatos o si otros no reconocen nuestro trabajo. La acción constante no busca la aprobación externa, busca la mejora interna y el progreso sostenido. La disciplina, sin embargo, no tiene que ser sinónimo de sacrificio extremo. Se trata de encontrar un equilibrio y comprometerse con acciones que, aunque pequeñas, sean sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, no necesitas escribir 10 páginas al día. Con una página al día, en un año, tendrás un manuscrito completo. La clave está en la constancia, no en la intensidad. La acción constante supera al talento ocasional, porque el progreso no depende de grandes gestos espectaculares, sino de pequeños pasos que se mantienen en el tiempo. Esta frase no solo te motiva a mantener la disciplina, sino que también te recuerda que el éxito no es un evento, sino un proceso. Al enfocarte en la acción constante, estás construyendo un futuro sólido y duradero, independientemente de cuánto talento natural tengas. Frase 7. El miedo es una señal de crecimiento. Había una vez un hombre que soñaba con emprender. Tenía una idea clara, un plan detallado y hasta algunos ahorros para empezar. Pero cada vez que se acercaba al borde de tomar la decisión final, algo lo paralizaba. El miedo. No era un miedo cualquiera, era esa voz en su cabeza que susurraba: ¿y si fracasas? ¿Y si pierdes todo? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Esa voz lo mantuvo atrapado durante años hasta que un día alguien le dijo algo que cambió todo. El miedo es una señal de crecimiento. Al principio no lo entendió. ¿Cómo podía ser el miedo algo positivo? Pero luego comenzó a verlo de otra manera. El miedo no era un enemigo, era un indicador. Cada vez que lo sentía, era porque estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho antes, algo que lo empujaba más allá de los límites de lo conocido. Era como una alarma que sonaba no para detenerlo, sino para recordarle que estaba vivo, que estaba desafiándose a sí mismo.
decidió probarlo. Cuando el miedo aparecía, en lugar de retroceder, lo usaba como combustible. El primer día envió correos a potenciales clientes a pesar de que sus manos temblaban al escribir. La primera reunión, aunque su voz vacilaba, la llevó a cabo. Cada pequeño paso lo acercaba más a su meta y cada vez que el miedo surgía, lo recordaba. Esto es crecimiento. Esto es lo que siente avanzar. No fue fácil. Hubo momentos en los que el miedo casi lo vencía, pero con el tiempo aprendió a distinguir entre el miedo que te protege de un peligro real y el miedo que solo existe en tu mente, el que te impide crecer. Y fue ese segundo tipo de miedo el que decidió enfrentar una y otra vez. Hoy, ese hombre tiene un negocio próspero, no porque no sintiera miedo, sino porque aprendió a caminar junto a él. El miedo nunca desapareció por completo, pero ya no lo controla. Ahora lo ve como un compañero incómodo pero necesario, una señal de que está avanzando, de que está vivo. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, esa voz que te dice que te detengas, recuerda, el miedo no es tu enemigo. Es una señal de que estás a punto de crecer. Y si puedes dar un paso adelante a pesar de él, descubrirás que el otro lado del miedo no es el fracaso, sino la libertad. Porque el crecimiento no ocurre en la zona de confort, ocurre justo allí, en el borde incómodo, donde el miedo y el valor se encuentran. La mente es un músculo, y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. Frase 8. La gratitud atrae abundancia. Imagina que la gratitud es como una llave pequeña, sencilla, pero con un poder increíble. Cada vez que la usas, abres una puerta. No una puerta cualquiera, sino una que conduce a algo más grande, más luminoso, más abundante. Y no estoy hablando solo de cosas materiales. La abundancia puede ser de amor, de paz, de oportunidades, de conexiones, de todo aquello que hace que la vida valga la pena. Pero aquí está el truco. Esa llave solo funciona si la usas. No sirve de nada tenerla guardada en el bolsillo. Tienes que sacarla, mirar a tu alrededor y decir: gracias. Gracias por lo que tienes, por lo que eres, por lo que vives. Incluso en los días grises, cuando parece que todo está en contra, hay algo por lo que estar agradecido. El aire que respiras, el techo que te cobija, las personas que, aunque sea de lejos, te acompañan. La gratitud no espera a que todo sea perfecto. Ella florece en medio del caos, porque sabe que incluso en lo imperfecto hay belleza. Y aquí viene lo más interesante. Cuando agradeces, algo mágico sucede. No es que la vida te deba algo, no. Es que tu mirada cambia. De repente te das cuenta de que lo que tienes es suficiente y al mismo tiempo sientes que hay espacio para más. Es como si la gratitud fuera un imán que atrae todo aquello que vibra en la misma frecuencia. Más amor, atraes amor. Más oportunidades, ahí están llamando a tu puerta. Más paz, la encuentras en los pequeños detalles. Pero ojo, esto no es una fórmula mágica de la noche a la mañana. La gratitud es un hábito, algo que se cultiva día a día. Puedes empezar con algo tan simple como agradecer por la taza de café de la mañana, por el mensaje de un amigo, por el sol que te calienta la piel. Pequeños gestos que con el tiempo se convierten en una forma de vida. Así que, ¿qué tal si hoy pruebas? Detente un momento, respira y piensa en 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. Lo importante es que las sientas, que las vivas. Porque cuando agradeces de corazón, estás enviando un mensaje al universo. Estoy listo para recibir más. Y créeme, el universo escucha. La gratitud atrae abundancia. ¿Y tú?
qué estás esperando para sacar esa llave y abrir la puerta? Frase 9. Tu mente es tu mejor aliada o tu peor enemiga. La mente humana es un campo de batalla donde se libra una de las guerras más importantes de nuestra existencia, la lucha entre pensamientos constructivos y destructivos. Esta frase, tu mente es tu mejor aliada o tu peor enemiga, encapsula una verdad fundamental de la filosofía estoica. Nuestros pensamientos son el origen de nuestras emociones, acciones y, en última instancia, de nuestra realidad. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, lo expresó de manera clara. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto significa que no son los eventos externos los que nos afectan, sino cómo los interpretamos. Si tu mente está llena de pensamientos negativos, verás obstáculos en cada esquina. Si está llena de claridad y propósito, verás oportunidades, incluso en los desafíos más difíciles. Imagina que estás en una situación estresante, como una presentación importante en el trabajo. Si tu mente se llena de pensamientos como «no soy lo suficientemente bueno» o «voy a fracasar», tu cuerpo responderá con ansiedad y miedo, y es probable que tu desempeño se vea afectado. Por otro lado, si te dices a ti mismo «estoy preparado» o «esto es una oportunidad para crecer», tu mente se convierte en tu aliada, dándote la confianza y la calma necesarias para actuar de manera efectiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó una reflexión poderosa. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto nos recuerda que tenemos el poder de elegir en qué enfocarnos. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos internamente. Si dominas tus pensamientos, dominas tu vida. Un ejemplo práctico de esto se ve en las relaciones interpersonales. Si alguien te critica, puedes elegir verlo como un ataque personal y reaccionar con ira, o puedes verlo como una oportunidad para aprender y crecer. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo decides interpretarlo. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto significa que muchos de nuestros sufrimientos son creados por nuestra propia mente al anticipar problemas que tal vez nunca ocurran. La clave para convertir tu mente en tu mejor aliada es la autoconciencia. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Identifica a aquellos que te limitan y reemplázalos por otros que te empoderen. Esto no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino abordarlos desde una mentalidad de crecimiento y solución. Tu mente es tu mejor aliada o tu peor enemiga, porque lo que piensas determina cómo te sientes y actúas. Esta frase no solo te desafía a dominar tus pensamientos, sino que también te recuerda que tienes el poder de transformar tu realidad desde adentro. Al cultivar una mente clara, enfocada y positiva, estás construyendo una vida alineada con tus valores y propósitos más profundos. Frase 10. El fracaso es solo un paso hacia el éxito. Mira, vamos a hablar claro. El fracaso duele mucho. Es como caer de cara al suelo, sentir que el mundo se te viene encima y preguntarte si vale la pena levantarte. Pero, ¿y si te dijera que esa caída no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande? Sí, el fracaso no es un callejón sin salida, es solo un paso incómodo, sí, pero necesario en el camino hacia el éxito. Piensa en esto. Cada vez que te equivocas, estás aprendiendo algo que nadie más puede enseñarte. Es como si la vida te estuviera dando una clase privada, personalizada, solo para ti. ¿Y sabes qué? Esas son las lecciones que más se quedan grabadas. Porque no es lo mismo que te digan, ten cuidado, el fuego quema, a que lo descubras,
Ven por ti mismo. Duele, claro que duele, pero ahora lo sabes. Y ese conocimiento es tu poder. El fracaso no es tu enemigo, es tu maestro. Y no es un maestro amable. A veces es duro, implacable, incluso cruel. Pero siempre te está preparando para algo más grande. Cada error, cada tropiezo te está puliendo, quitando las capas de lo que no sirve para dejar al descubierto lo que realmente eres. Porque el éxito no se trata de no caer nunca, sino de levantarte cada vez que lo haces. Y aquí va algo que quizás no te hayan dicho. El éxito no es una línea recta. Es un laberinto lleno de vueltas, retrocesos y callejones sin salida. Pero cada vez que te equivocas, estás descartando un camino que no funciona. Y eso, aunque no lo parezca, te acerca más a la salida. Porque el fracaso no es un no, es un aún no. Así que la próxima vez que te caigas, respira. No te quedes ahí lamentándote. Levanta la cabeza. Mírate al espejo y recuerda, esto no es el final, es solo una parada en el camino. Y cada paso, incluso los que te hacen tropezar, te están llevando más cerca de donde quieres estar. Frase 11. La paciencia es la clave de la victoria. En un mundo que valora la inmediatez y los resultados rápidos, la paciencia se ha convertido en una virtud subestimada. Sin embargo, la filosofía estoica nos recuerda que las cosas verdaderamente grandes y significativas toman tiempo. Esta frase, la paciencia es la clave de la victoria, no solo nos invita a esperar, sino a valorar el proceso y a entender que el camino es tan importante como el destino. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: "El arte de vivir es más parecido a la lucha que al baile, porque hay que estar preparado para recibir golpes y mantenerse firme". Esta analogía nos enseña que la vida no es una serie de momentos fáciles y rápidos, sino un proceso que requiere resistencia, perseverancia y, sobre todo, paciencia. No se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a la victoria. Imagina que estás plantando un árbol. No puedes apresurar su crecimiento, solo puedes regarlo, cuidarlo y esperar. Con el tiempo, ese árbol crecerá fuerte y dará frutos. Lo mismo ocurre con nuestros objetivos. Queremos resultados inmediatos, pero las cosas verdaderamente valiosas requieren tiempo para madurar. La paciencia nos permite disfrutar del proceso y aprender de cada etapa en lugar de frustrarnos por no llegar al final rápidamente. Séneca, otro gran estoico, nos dejó una reflexión poderosa. Cada día, cada hora, cada momento es una oportunidad para practicar la paciencia. Esto significa que la paciencia no es algo que se tiene o no se tiene, es una habilidad que se cultiva a través de la práctica constante. Cada vez que eliges mantener la calma frente a la adversidad, estás fortaleciendo tu capacidad para esperar y confiar en el proceso. Un ejemplo práctico de esto se ve en el ámbito profesional. Muchas personas quieren alcanzar el éxito de la noche a la mañana, pero los logros duraderos requieren años de esfuerzo y dedicación. Si te enfocas en aprender, mejorar y construir relaciones sólidas, con el tiempo verás los frutos de tu trabajo. La paciencia te permite mantener el enfoque en tus metas, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Epicteto también nos ofrece una perspectiva valiosa. No esperes que las cosas sucedan como deseas, sino deséalas como suceden, y vivirás en paz. Esto nos enseña que la paciencia no es solo esperar, sino aceptar que las cosas tienen su propio ritmo. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo y aprendemos a fluir con él, encontramos una paz interior que nos permite avanzar con confianza. La paciencia también nos ayuda a evitar decisiones impulsivas.
En momentos de presión o incertidumbre, es tentador actuar rápidamente para resolver un problema, pero a menudo esto lleva a errores. La paciencia nos da la claridad mental para evaluar las situaciones con calma y tomar decisiones más sabias. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. ¿Qué idea de este video puede ayudar a alguien más? Escríbela en los comentarios y hagamos eco de esta enseñanza estoica. Frase 12. Tu energía sigue tu atención. Había una mujer que siempre se quejaba de estar agotada. No importaba cuántas horas durmiera o cuántas tareas tachara de su lista, al final del día se sentía vacía, como si hubiera gastado toda su energía en nada. Un día, una amiga le preguntó, ¿en qué estás enfocando tu atención? La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca lo había pensado. Comenzó a observar sus días con más detalle. Notó que pasaba horas revisando redes sociales, comparándose con otros, preocupándose por cosas que no podía controlar y diciendo sí a compromisos que no quería cumplir. Su atención estaba dispersa, fragmentada en 1000 direcciones, y su energía la seguía, como un río que se divide en pequeños arroyos y termina secándose antes de llegar al mar. Fue entonces que escuchó la frase, tu energía sigue tu atención, y algo hizo clic. Entendió que no se trataba de tener más energía, sino de dirigirla hacia lo que realmente importaba. Decidió hacer un experimento. Durante una semana se enfocaría solo en 3 cosas: su salud, su trabajo creativo y sus relaciones cercanas. Todo lo demás quedaría en segundo plano. Los primeros días fueron difíciles. Su mente quería volver a los viejos hábitos, a la distracción constante. Pero poco a poco, algo cambió. Al enfocar su atención en lo esencial, su energía comenzó a fluir de manera más concentrada y poderosa. En lugar de sentirse agotada, se sentía viva, como si hubiera descubierto un secreto que siempre había estado allí, esperando a ser visto. Un ejemplo claro fue su trabajo creativo. Antes lo posponía constantemente, diciéndose que no tenía tiempo o energía. Pero al dedicarle atención deliberada, las ideas comenzaron a fluir. Proyectos que había abandonado cobraron vida, y lo que antes parecía una carga se convirtió en una fuente de inspiración. Lo mismo ocurrió con su salud. Al enfocarse en comer mejor y moverse más, no solo se sintió más fuerte, sino que su mente se aclaró. Y así, semana tras semana, fue redirigiendo su atención. Dejó de perder tiempo en discusiones sin sentido, en preocupaciones infundadas y en actividades que no le aportaban nada. En lugar de eso, invirtió su energía en lo que realmente importaba, en crecer, en crear, en conectar. Hoy, esa mujer no solo tiene más energía, sino que sabe cómo usarla. Entiende que la atención es un recurso limitado y valioso, y que lo que enfocas crece. Si enfocas tu atención en el caos crecerá. Pero si la diriges hacia tus metas, tus sueños y tus seres queridos, verás cómo todo a tu alrededor comienza a florecer. Frase 13. La autodisciplina es libertad. A primera vista, la autodisciplina puede parecer una restricción, una especie de cadena que nos obliga a seguir reglas y rutinas. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos en cada momento, sino en tener el control sobre nosotros mismos para vivir de acuerdo con nuestros valores y propósitos más profundos. Esta frase, la autodisciplina es libertad, nos invita a reflexionar sobre cómo el dominio de nuestras acciones nos libera de las ataduras externas y nos permite vivir con integridad y propósito. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó de manera clara: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo.
Esto significa que la libertad no se encuentra en la ausencia de límites, sino en la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando somos autodisciplinados, no estamos sujetos a los caprichos de nuestras emociones o a las influencias externas. Somos dueños de nuestras decisiones y, por lo tanto, de nuestro destino. Imagina a dos personas, una que se deja llevar por sus impulsos, comiendo en exceso, procrastinando y evitando responsabilidades, y otra que practica la autodisciplina, manteniendo hábitos saludables, cumpliendo con sus compromisos y trabajando hacia sus metas. Aunque la primera persona puede sentir una falsa sensación de libertad en el momento, a largo plazo, se sentirá atrapada por las consecuencias de sus acciones. La segunda persona, en cambio, experimentará una libertad genuina porque sus decisiones están alineadas con sus valores y objetivos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó una reflexión poderosa. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto nos recuerda que la autodisciplina no se trata de controlar el mundo que nos rodea, sino de controlar nuestra respuesta a ese mundo. Cuando nos hacemos responsables de nuestras acciones, nos liberamos de la ansiedad y la frustración que surgen de tratar de controlar lo incontrolable. Un ejemplo práctico de esto se ve en el ámbito financiero. Muchas personas se sienten esclavas de sus deudas o gastos impulsivos, pero la autodisciplina financiera, ahorrar, invertir y gastar de manera consciente, les da la libertad de vivir sin preocupaciones económicas constantes. La autodisciplina no es una restricción, es una herramienta que nos permite construir una vida de seguridad y oportunidades. Séneca también nos ofrece una perspectiva valiosa. El hombre que es dueño de sí mismo vive en libertad. Esto significa que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de responsabilidades, sino en la capacidad de cumplirlas con integridad. Cuando somos autodisciplinados, no dependemos de las circunstancias externas para ser felices o sentirnos realizados. Nuestra felicidad viene de dentro. La autodisciplina también nos ayuda a superar la procrastinación y la indecisión. Muchas veces posponemos tareas importantes porque nos sentimos abrumados o inseguros, pero la autodisciplina nos da la claridad y la determinación para actuar, incluso cuando no nos apetece. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, conténtate con ser considerado un tonto. Esto significa que no debemos temer al esfuerzo o al juicio de los demás. La autodisciplina nos permite avanzar, incluso cuando el camino es difícil. La autodisciplina es libertad, porque cuando te controlas a ti mismo, nada puede controlarte. Esta frase no solo te inspira a ser dueño de tus acciones, sino que también te recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de límites, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con tus valores y propósitos más profundos. Al cultivar la autodisciplina, estás construyendo una vida de integridad, propósito y libertad genuina. Frase 14. El presente es el único momento que existe. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Este instante, justo aquí y ahora, es lo único que realmente tienes. El pasado ya se fue, es solo una colección de recuerdos, algunos dulces, otros amargos, pero al final solo eso, recuerdos. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro es una promesa, una posibilidad, pero no es tangible. Lo único que existe, lo único que puedes tocar, sentir y vivir es este momento, justo ahora. Pero, ¿cuántas veces te has encontrado atrapado en lo que ya pasó,
reviviendo errores, preguntándote ¿y si hubiera hecho esto o aquello? O peor aún, ¿cuántas veces te has perdido en el futuro, imaginando escenarios que quizás nunca sucedan, llenándote de ansiedad por cosas que están fuera de tu control? Es como si estuviéramos corriendo en una cinta infinita, siempre persiguiendo algo que nunca alcanzamos, mientras el presente, lo único real, se nos escapa entre los dedos. Aquí está el secreto. El presente es un regalo. Sí, es un cliché, pero es cierto, porque en este momento, en este segundo, tienes el poder de elegir, de respirar profundo, de sentir el aire llenando tus pulmones, de mirar a tu alrededor y darte cuenta de que la vida está sucediendo aquí, no en el ayer ni en el mañana. Esa taza de café en tus manos, disfrútala. Esa conversación con alguien que te importa, sumérgete en ella. Ese silencio que te rodea, aprovéchalo. Vivir en el ahora no es fácil, lo sé. La mente es traviesa, siempre quiere llevarnos de un lado a otro, pero con práctica puedes entrenarla, puedes aprender a anclarte en el presente, a soltar el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Y cuando lo haces, algo increíble sucede, te liberas. La ansiedad pierde fuerza, el arrepentimiento se desvanece y de repente todo parece más claro, más liviano, más real. Así que hoy, solo por hoy, prueba algo, detente, respira, mira a tu alrededor y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? No lo juzgues, no lo analices, solo siéntelo, porque este instante, este presente, es tu vida, y no hay mejor manera de vivirla que estando completamente aquí. El presente es el único momento que existe. Frase 15. Tu destino es una elección, no un accidente. El destino no es algo que nos sucede por casualidad o por fuerzas externas fuera de nuestro control. Es el resultado de las decisiones que tomamos cada día, grandes y pequeñas. Esta frase, tu destino es una elección, no un accidente, es un llamado a la responsabilidad personal y al empoderamiento, dos conceptos centrales en la filosofía estoica. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos ocurre, sí podemos controlar cómo respondemos y qué camino elegimos seguir. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó de manera contundente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto significa que nuestra percepción y nuestras decisiones son las que determinan cómo vivimos nuestras vidas. Si elegimos ver los desafíos como oportunidades en lugar de obstáculos, estamos tomando las riendas de nuestro destino. Imagina que estás en un cruce de caminos. Cada decisión que tomas, desde las más simples, como qué comer o cómo gastar tu tiempo, hasta las más complejas, como elegir una carrera o una relación, te lleva en una dirección específica. No hay un camino correcto o incorrecto, pero cada elección tiene consecuencias. Si decides procrastinar, estás eligiendo un camino de estancamiento. Si decides actuar con propósito, estás eligiendo un camino de crecimiento. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos dejó una reflexión poderosa. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto nos recuerda que nuestras decisiones no solo afectan nuestro entorno, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Cada elección que hacemos nos moldea, nos define y nos acerca o nos aleja de la vida que deseamos vivir. Un ejemplo práctico de esto se ve en el ámbito profesional. Muchas personas culpan a las circunstancias externas, la economía, la falta de oportunidades, la competencia, por su falta de éxito. Sin embargo, la verdad es que cada decisión que tomamos, desde cómo invertimos nuestro tiempo hasta cómo
Enfrentamos los desafíos, determina nuestro progreso. Si eliges aprender nuevas habilidades, buscar oportunidades y mantener una actitud positiva, estás tomando las riendas de tu destino profesional. Séneca también nos ofrece una perspectiva valiosa. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo y energía. Cada momento es una oportunidad para tomar una decisión que nos acerque a nuestras metas. Si desperdiciamos ese tiempo en distracciones o quejas, estamos eligiendo un destino de mediocridad. Si lo utilizamos con propósito, estamos eligiendo un destino de éxito y realización. La idea de que tu destino es una elección también nos libera de la mentalidad de víctima. Muchas personas se sienten atrapadas por sus circunstancias, pero la verdad es que siempre tenemos la capacidad de elegir cómo responder. Como dijo Viktor Frankl, influenciado por el estoicismo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. Este espacio, por pequeño que sea, es donde reside nuestra libertad. En resumen, tu destino es una elección, no un accidente. Porque cada decisión que tomas define tu camino. Esta frase no solo te empodera para tomar las riendas de tu vida, sino que también te recuerda que tienes el poder de crear el futuro que deseas. Al tomar decisiones conscientes y alineadas con tus valores, estás construyendo un destino que refleja lo mejor de ti. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. El destino no es algo que te sucede por casualidad, es algo que tú construyes con cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Al repetir estas 15 frases diarias, estás sembrando las semillas de un futuro lleno de claridad, propósito y éxito. Recuerda, no se trata de magia, sino de disciplina, enfoque y autoconocimiento. Cada frase es una herramienta poderosa para dominar tu mente, enfrentar desafíos y tomar decisiones alineadas con tus valores. Como dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Lo que piensas y repites cada día define quién eres y hacia dónde vas. Así que, desde hoy, comprométete contigo mismo. Repite estas frases, intégralas en tu vida y observa cómo tu destino comienza a inclinarse a tu favor. No esperes resultados inmediatos, porque las cosas grandes toman tiempo. Pero con constancia y paciencia verás cómo cada pequeño paso te acerca a la vida que mereces. El poder está en tus manos. Tú eres el arquitecto de tu destino. ¿Estás listo para tomar las riendas y construir un futuro extraordinario? Comienza hoy mismo. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire a crecer y transformar tu vida. Y si estas frases resonaron contigo, comparte este video con alguien que también pueda beneficiarse de ellas. Juntos podemos crear un mundo de personas más conscientes, empoderadas y libres. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.